Vamos a comenzar esta tarde con la mesa denominada Descolonizar el Género, cuya moderadora es Fátima Valdivia. Ella es antropóloga y feminista, tiene más de 10 años de experiencia laboral en género, sexualidad, etnicidad, interculturalidad y derechos sexuales y reproductivos. Posee estudios de posgrado en historia y estudios de especialización en estudios étnicos, raciales, género y sexualidades. La experiencia más importante que ha tenido en los últimos años es ser parte del colectivo por la libre información para las mujeres, gestionando la línea de aborto e información segura. Digo el celular, por si acaso. 945-411-951. Quien quiera llamar del extranjero ya sabe, 0051, por si acaso. Poniendo al alcance de las mujeres, de manera gratuita, información sobre aborto y en especial sobre el misoprostol. Muy bien, entonces dejo a con ustedes a Fátima Valdivia, quien va a moderar esta mesa. Gracias. Lo que tratamos es de discutir propuestas sobre las formas de descolonizar las relaciones de género frente a las propuestas tradicionales, patriarcales y hegemónicas. El género no es solo feminidad y masculinidad, no se adscribe únicamente al ser mujer y varón. Queremos presentar a través del arte, la performance, todos aquellos vínculos y manifestaciones de descolonización del género desde la sexualidad, desde la raza, desde la vida cotidiana y desde la academia. Quisiera comenzar, las compañeras que van a presentar van a mostrar también sus trabajos, entonces vamos a ir llamando una por una al podio y luego al final de las presentaciones vamos a estar en la mesa para tener una conversa, para responder preguntas. La primera persona que va a presentar es Saya Valencia, de México. Ella es doctora europea en filosofía con especialidad en teoría crítica y feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Además es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Ha publicado diversos artículos en revistas de los Estados Unidos, España, México, Chile y Colombia sobre sus temas de investigación que radican en la vinculación de la violencia estructural y económica, la construcción dicotómica del género, la violación de los derechos humanos, la disidencia sexual y las metáforas sociales que reproducen la colonialidad del poder, analizándolos desde una perspectiva transfeminista. Con ustedes, Saya. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Jimena. También muchas gracias a todo el comité organizador de este evento. Es la primera vez que estoy en Lima, estoy muy encantada, asombrada y al mismo tiempo siento que conozco, ¿no?, un poco, porque pues eso es lo que tiene la historia colonial, ¿no? Nos marca y marca también las estructuras y marca los espacios, también los cuerpos, y de alguna manera siento que estoy y no estoy en México, ¿no? Y eso, pero de una manera un poco más mejorada, porque veo que la gente aquí es mucho más política y eso a mí me parece muy importante. Entonces me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí esta tarde aquí con ustedes. Supongo que no muchos, o no sé si alguno de ustedes me haya escuchado hablar. Me gusta mucho hablar, hablo mucho todo el tiempo, pero voy a intentar ser breve porque tengo solo 15 minutos y les quiero hablar de una cuestión que, bueno, yo titulé Decolonizar el género, un reto pendiente de las multitudes de la Via Yala, que es, como ustedes saben, el nombre del continente en lengua cuna, y que prefiero utilizar en lugar de América Latina o Latinoamérica. También decolonizar el género pues nos genera algunas preguntas. Yo voy a intentar responderlas. Son ¿dónde se originan nuestras versiones actuales sobre el género o los géneros? ¿El género es solo un constructo social o existe como realidad material? ¿De quién es el género o quiénes tienen género? ¿Por qué se trata de un concepto tan polémico y también muy incómodo y muy contestado, ¿no? Empezamos a decir género, y bueno, género ¿es igual a feminismo o estudios de género es igual a feminismo? También es otra de las preguntas. Y finalmente, que creo que esta es donde más voy a centrar mi atención, es decolonizar el género es una tarea realmente imprescindible frente a otras como la precariedad, la necropolítica que arrasa nuestra América. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a hablar de por qué el género es tan importante como esas otras tareas y que además va en conjunto, ¿no?
Voy a hablar primero de una cuestión que se titula América y el género como dispositivos inventados. Iniciamos con una cita de María Lugones, que es una de las feministas decolonialistas de la Escuela Decolonial, que bueno, no voy a hablar mucho de eso para no quitar tiempo, pero me imagino que estarán familiarizadas con esa propuesta teórica. Como dice Lugones, la raza no es ni más mítica ni más ficticia que el género, ambas son ficciones poderosas. Elegí esta cita porque regularmente nuestras poblaciones, como hablábamos con una historia colonial, pues tenemos una historia de mestizaje importante, también conservamos culturas, es multicultural, nuestros países son multiculturales, pero de repente la raza o la etnia o esta identificación del fenotipo resulta como más importante para hacer articulaciones y para poder pensarnos en conjunto, ¿no? Como que se han armado muchos discursos en torno a eso, en torno a la vinculación a través de la etnia o de los grupos por condición de mestizaje o de grupos originarios. Sin embargo, el género queda ahí rezagado de alguna manera y quería hacer como notar a través de lo que les voy a comentar en un momento, es que, bueno, ambos, ¿no? La raza y el género son ficciones políticas inventadas por la modernidad colonial y que además no se articulan de manera separada, sino que se articulan de manera casi como una cadena de ADN, ¿no? Una construye a la otra y al mismo tiempo son dos dispositivos que ayudan a que se instaure el poder colonial y que además no hayamos podido decolonizarnos en más de 500 años. Bueno, en 1958 el historiador mexicano Edmundo O'Gorman publica ese famoso libro que se llama La Invención de América, y en él pues habla de que el continente americano se inventa, no es tanto que se haya descubierto, sino que se inventa a partir de las narrativas que se hacen sobre Voy a hablar un poco de eso, de las ficciones políticas o de las narrativas de ficción que encarnan cuerpos y que construyen realidades e imaginarios. Ayer se hablaba un poco de esta cuestión, la construcción de imaginarios que además replicamos constantemente de manera cotidiana y que tienen pues un trasfondo político evidentemente, pero un trasfondo que está como incorporado ya no solamente en el cuerpo, sino también en la psique, y que hace que sea mucho más complejo la manera como de desprogramarnos, digamos. Bueno, yo creo que aquí la gente de psicología me puede hacer anotaciones, ¿no? Como creo que este es un instituto que también trabaja la parte de la psicología. Entonces me voy a ir así un poquito lejos a la edad de la modernidad colonial y voy a hacer este salto hacia ahí porque pues estamos a 500 años de este momento, pero en realidad hay una historia que por supuesto no es lineal, que se ha transfigurado, que ha transmutado, que se ha simbiotizado, que a veces parece irreconocible con esos primeros atisbos de colonización, pero que seguimos reproduciendo. Y entonces siempre me gusta volver al momento de la construcción de la ficción política para entender por qué, cómo y de qué manera podríamos desandar ese camino, no solo para conocerlo, sino también para desanudarnos un poco, tanto epistémicamente como físicamente, como ideológicamente y mentalmente, de esta colonización que bueno, nos atraviesa. Y después de esto, bueno, les voy a comentar que en el principio, o en primera instancia, cuando llega la modernidad colonial acá y que se instaura como un imperio pues, de explotación, sobre todo económica, no sé si se acuerdan que hay una famosísima discusión que tiene lugar en Valladolid en 1550-51 entre el señor que se llama Juan de Ginés Sepúlveda y el otro señor, que en realidad bueno, son padres, ¿no? Pero bueno, estos dos señores hablando de las casas y Sepúlveda sobre si tenían alma los indios, los negros y toda la gente que vivía acá, pero en principio eran los indígenas porque a la gente afro la trajeron después cuando hicieron suficiente masacre como para que ya no hubiera suficiente fuerza de trabajo. Bueno, pues ahí decidieron que no estábamos dentro del rango de humanidad y entonces que esto hacía que se pudiera pues usar el cuerpo de las bestias, que éramos bestias de la naturaleza, para trabajar sin que eso entrara directamente en contradicción con el discurso teológico que tenían pues, los conquistadores. Ahora bien, esto tiene que ver con un momento en el que estábamos en el pregénero, no había género y
voy a hablar también un poco una nota. Género, como lo entendemos en el momento contemporáneo, no es un concepto de esa época, es un concepto que nace de hecho en un hospital en Baltimore, en el Johns Hopkins, en 1947, y lo acuña John Money, que es un psicólogo infantil que está trabajando con bebés intersexuales, y él habla de la construcción psicológica del sexo, en este sentido del género, y él habla de la palabra gender para hablar de estos procesos o de estas coreografías sociales que pueden construir cuerpos y que pueden determinar acciones para que nosotros podamos construir modelos de identificación para cuerpos sexuados como femenino y masculino, y también al mismo tiempo nos habla de esa plasticidad del género, porque decía que había, como la mayoría de ustedes saben, las personas intersexuales presentan una genitalia a veces de los dos tipos, pero a veces son irreconocibles, tienen una genitalia que no podríamos considerar como ni masculina ni femenina, y que hay un libro muy bueno de Fausto Sterling que habla de sus cuerpos sexuados y habla de toda esta cuestión. Pues Moni habla de esta construcción, esta plasticidad, y me detengo en este momento, voy hacia adelante y voy hacia atrás, porque al pensar que el género es el, digamos, sexo psicológico o la construcción psicológica que da sentido al marco de referencia que es el cuerpo, estamos hablando también de que es una construcción política, es una construcción relacional, y entonces es una cuestión política, social, pero también una cuestión de gestión somatopolítica, o sea, el cuerpo se puede transformar, y también los contextos pueden ir como al mismo tiempo transformarse. Por tanto, y quería aportar esto solamente porque esta cosa de decolonizarnos no es tan difícil, o no es tan difícil de deshacer el género, no es tan difícil, ¿no? Como les comentaba, me voy de nuevo a la Edad Media, cuando se comenta que no tenemos alma, pues tampoco tenemos género. Sin embargo, los colonizadores, de una manera muy, bastante interesante y supongo que maléficamente inteligente, se dieron cuenta de que la manera más fácil de controlar a las poblaciones era enfrentándolas, y el género y la raza eran dos construcciones políticas que hacían que al mismo tiempo que se inventaran los géneros, o las mujeres en este caso, se pudiera expropiar la fuerza de trabajo que estas mujeres daban a través de la producción, de la producción, del trabajo doméstico y de trabajo de muchos tipos, y de la reproducción de seres humanos para la explotación. Pero también a partir de este contrato, de esta construcción de la categoría de mujeres como una doble inferiorización a través de la raza y del género como un conjunto, se hizo también un pacto social con los varones racializados, a quienes por supuesto se les había arrebatado el territorio, se les había arrebatado el poder, para que el cuerpo de las mujeres fuera el único bien común que tuvieran. A partir de este pacto social que les otorga el privilegio a los varones de ejercer poder sobre las mujeres, o la categoría mujeres, como los cuerpos estos que no eran los cuerpos viriles, digamos, que estaban ahí como fuera y desplazados. No me voy a meter ahora con todos los posibles géneros que podíamos pensar, o las posibles sexualidades que se han representado a través de las culturas prehispánicas, porque existen, pero es un tema mucho más complejo, mucho más amplio. A partir de esta coyuntura, los cuerpos de las mujeres fueron cedidos a dos amos, ¿no? a los colonizados como bien común, el único bien común que podían detentar, y luego también para los colonizadores, ¿no? El cuerpo de las mujeres como este territorio o este límite donde se circunscribían todas estas opresiones. No quiero esencializar la idea de que solo las mujeres fueron oprimidas, no. La construcción de género y la raza funcionó de esas maneras, a través del pacto sexual, entre los varones, del interclase, interraza, intergeneracional, pero también hubo otro pacto, que era el de la racialización y también el devenir minoritario de esos varones. Hay dos construcciones, no solamente el género, evidentemente no solo somos las mujeres o las personas que nos identificamos como mujeres, sino también los hombres, pero la construcción de la masculinidad como ficción política ha sido esta casi como la construcción del científico, ¿no? Que está ahí, que es una objetividad, o como Dios, o como la ciencia, o como esta cosa que lo sabe todo, que lo ve todo, pero está corporizado, pero está un poco como omnipresente. Entonces la construcción de la masculinidad como ficción política tiene una característica importante, y es que aparte de que está encarnada en los cuerpos que se pueden leer
cuya inteligibilidad es precisa, que tienen un fenotipo y que además tienen un cuerpo sexuado XY, una genitalia determinada, tienen dos propiedades importantes. También va a variar mucho, depende de la racialización y de la mezcla y de una serie de cuestiones. No sé si se acuerdan de estas tablas de las castas y de la época medieval, pero es importante que consideremos que el cuerpo de los varones se le otorga la potestad primero, lo que les dije, del cuerpo común, las mujeres como cuerpo común o como territorio común o como propiedad común, pero también una cosa muy importante que creo que ahí está el centro de la necesidad de colonizar el género en este momento, es la capacidad del soberano hacia el cuerpo de los hombres. Hay una transición donde el poder de ejercer la muerte o las técnicas de la muerte, que ese era el poder de los soberanos. No sé si se acuerdan que durante toda esa época donde el rey o el soberano era pues quien daba las órdenes o dictaba las órdenes, las personas no tenían cuerpo, o sea, evidentemente tenían cuerpo, pero no podían gestionar sus cuerpos. Los cuerpos eran del soberano. Ahora también el Estado es propietario de alguna manera de nuestros cuerpos, sobre todo de los varones, porque el ejército demuestra eso, ¿no? Si los necesitan, los van a tomar para que vayan a luchar por ellos y por sus guerras. Pero bueno, entonces esta cuestión de conferir el poder necropolítico, de gestionar la vida de los otros y de incluso eliminar esa vida si no está acorde con las demandas que el varón, en este caso representante de alguna manera de todo este sistema complejo que es el patriarcado, puede ejercer sobre los otros. Eso es lo más preocupante de la colonización y de la colonialidad del género, el hecho de que recae una potestad necropolítica y un poder de dar la muerte a otros, que es una cuestión que seguimos arrastrando y que además en nuestro país, bueno, en México, no sé si en este país sea de la misma manera, espero que no sea así, pero que tiene una parte muy fuerte, muy dura, que es la cultura del feminicidio, ¿no? Las mujeres siguen siendo asesinadas porque hay una cultura donde por cuestiones, por miles de imaginarios que no voy a mencionar ahora, pero que ya se mencionaron, porque es mía, porque estoy enamorada, porque estoy apasionada, porque no me obedeció, porque los golpes y todo esto, los golpes y la violación como en primera instancia, pero la segunda y la última instancia y la más radical, pues el matar a las mujeres, ¿no? Ahora bien, ¿por qué esto nos incluye a las dos partes y por qué viene desde este pacto que no hemos podido como repensar ni rearticular? Pues porque esas potestades de lo necropolítico no solamente recaen sobre los cuerpos de las mujeres, no sé si se han dado cuenta últimamente, bueno, hace ya bastante tiempo, pero desde el siglo... Quería hablar un poquito de la segunda modernidad, cuando se instaura la idea de estados democráticos. Ahí también hay una construcción, una segunda reconstrucción del pacto de género entre los varones a través de la figura del ciudadano. No nos vamos a meter ahí, pero quería que viéramos tres momentos: la colonialidad per se, luego el momento de la democracia, la instauración de las democracias y con eso el surgimiento de la era industrial, bueno, Revolución Francesa y después industrialismo en Europa, específicamente en Inglaterra, cómo estas dos cosas se conectan con la cultura del patriarcado y dan como consecuencia pues lo que conocemos ahora, bueno, el 20, como el capitalismo contemporáneo que llega hasta los años 70 y que no vamos a hablar ahora de eso, pero que se reconfigura a partir de los 70 a través de una cuestión que se llama postfordismo y en los 80 pues a través de la implementación de la globalización, pues una cosa que se llama globalización, pero que en realidad es flexibilización del trabajo y desterritorialización, inmigración y una serie de cuestiones que no sé si les suenen mucho, pero yo creo que sí, que este país también tiene una historia. Una historia importante de migraciones, ¿no? Yo sé que muchas mujeres de este país y hombres también se han ido a otros lugares por unas cuestiones muy determinadas que tampoco tengo que explicar, pero que tienen que ver con la precarización de las condiciones materiales y existenciales de muchas poblaciones en nuestros países, que obligan que se migre, ¿no? para otros lugares que serían pues esos centros de poder que han sido y siguen siendo los centros de poder hegemónico. En este sentido, la reconfiguración de este pacto a través de la economía, porque el pacto del Estado o el pacto de la hegemonía, digamos, o de la hegemonía patriarcal ya no incluye tanto a los varones racializados, también los ha precarizado, y como se precarizó durante mucho tiempo a las poblaciones feminizadas, mujeres, homosexuales, todas estas
cuerpos o cuerpas que no entraban en el índice de elegibilidad como de varones certificados, aunque estuvieran racializados. Pues estos pactos del capital con el Estado, que ya hablamos que tienen que ver con este neoliberalismo, ya no son capaces de cumplir las promesas del pacto hacia los varones racializados. Entonces vemos que cada vez más los varones de nuestra geopolítica se encuentran más precarizados, ¿no? Y las mujeres también. Hay una feminización de la pobreza tremenda, pero quiero hacer incidencia en el hecho de que el género es una construcción pues biopolítica y necropolítica en muchos casos, que están muy implicadas, no se excluyen sino que se complementan, y que eso ha hecho también que los varones tengan una crisis existencial muy fuerte. No sé si hayan oído de hablar de la crisis de la masculinidad, pero bueno, en sí la masculinidad goza de plena salud. Lo que pasa es que ha excluido a muchos de los hombres con los que había hecho pacto, porque ya son excedentes, ya simplemente no le pueden funcionar para controlar ninguna población. Las mujeres accedieron al mercado de trabajo y entonces están haciendo este trabajo pues precario y flexibilizado, y están como sosteniendo la vida desde dos lugares, ¿no? Desde los hogares, la producción, la reproducción, pero también mucho de esta más bien de este cambio de ideales biopolíticos adscritos a los cuerpos y al género, ha hecho que haya un enfrentamiento también muy fuerte, ¿no? Que muchos de los varones sienten que las mujeres les están robando el trabajo, que ya ellos son excedentes, y esto tiene que ver con la configuración, y ahí me voy a meter, no sé si en el Perú haya sido de la misma manera, pero voy a hablar he investigado y parece que tiene una configuración muy parecida, pero no puedo hablar ciertamente de qué sucedió en Perú. Pero en México, por ejemplo, a partir de la parte de primero las guerras de independencia, que fue una continuidad pues del colonialismo a través de otras vías y representadas pues, por otros cuerpos, ¿no? Por los cuerpos criollos o los cuerpos mestizos blancos en nuestras poblaciones. Pero después de eso, la parte que quiero destacar acá es que hay una construcción del Estado-Nación, por lo menos en México, que es una construcción necropolítica y basada en el machismo, y el machismo en México se volvió una construcción cultural integrada a la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? A través de una serie de imaginarios, incluso del arte, de las películas, de la música, todos estos imaginarios sutiles de alguna manera que actúan de manera psicopolítica, o integraron una idea de nación donde la figura de la masculinidad de los hombres machos, más que machos, y que bueno, no sé si les suena este imaginario que a veces da mucha risa, pero que sigue activo, ¿no? Los señores ya no van vestidos todos así, pero pues los ideales regularmente no han cambiado mucho. Entonces, esta cultura que encumbra por un lado a los varones, y a estos varones racializados son por un lado ya la cúspide de la estructura, con este cambio, con esta transformación de la economía, devienen minoritarios, cuestión que evidentemente pues, a la que no están acostumbrados, y con esto el Estado pues, de alguna manera rompe sus promesas con la élite sexual, que podría así llamarse a la masculinidad hegemónica, y estos hombres salen a intentar reconfigurarse. Entonces hay una crisis de masculinidad muy acelerada que se ha dado a partir de los años 50 hasta los años, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero ha habido, bueno, cambios muy sistemáticos, muy rápidos, muy acelerados, y en los 80, con la configuración de la globalización, hay como una ruptura del tejido y también de la economía, de las relaciones económicas y de los géneros, que nos tienen en este momento, bueno, por lo menos en México, y igual quisiera escuchar las opiniones de ustedes, que a lo mejor el Perú es de otra manera, nos tienen en estado de convulsión severa, porque por un lado está la crisis de la masculinidad y la otra la ultra precarización de las condiciones de trabajo para los dos géneros, pero que tienen también como consecuencia la feminización de la pobreza, que las mujeres están haciendo el trabajo pues más difícil, y los hombres están fuera del mercado de trabajo, cuando a los varones se les decía que bueno, una de las principales cuestiones para legitimarse tienen que ver con el poder adquisitivo y con ser hombres proveedores. Esta cuestión ya no se cumple, no se puede cumplir, porque el mercado ya no tiene esas capacidades para sostener a las poblaciones de esa manera, ni para cumplir los pactos. Entonces, en nuestro país, bueno, en México, el problema es, no sé, supongo que conocen el problema que hay en este momento con el crimen organizado y la violencia, y ese problema tiene que ver con un problema de género, y con un problema de género y necropolítico, donde los varones salen a crearse empleos
de la nada y obviamente porque necesitan reafirmación, porque la masculinidad no ha sido vivida por ellos como una construcción cultural, sino como una cuestión inherente a sus corporalidades, ¿no? a su cuerpo sexuado, de la cual a veces cuesta mucho distanciarse, y cualquier crítica que se hace a la masculinidad sienten que es una crítica personal. Entonces hay como un problema, porque sigue el pacto de parte de la obediencia de los varones hacia la masculinidad, pero la masculinidad hegemónica ya no está cumpliendo su tarea, ya no está haciendo su trato y ya no les está dando nada, o sea, ya no les está dando privilegios, al contrario, los está precarizando, pero los ha dejado pues en un espacio como de mucha confusión, porque no ha habido el tiempo, el espacio para pensar otro tipo de masculinidades. Y sí existen ese tipo de masculinidades, por supuesto, pero no están visibilizadas porque no corresponden a la hegemonía, y entonces se desviriliza de alguna manera a aquellos que desobedecen a la masculinidad y a sus mandatos. Con esto quiero decir que el problema de la colonialidad del género tiene que ver con impedir que una cuestión que yo llamo el capitalismo woke aplicado a nuestros cuerpos siga funcionando. La estructura entre economía, género y sociedad sigue funcionando de maneras mucho más complejas de las que puedo explicar en este momento, pero ha tenido, pues, el problema es que se ha acelerado la gestión necropolítica de los cuerpos, y hay cada vez más muertes de mujeres, por supuesto, pero también de hombres, a través de esta nueva incorporación, esta creación de corporaciones paralegales o alegales, como el crimen organizado en México, que de alguna manera está haciendo el trabajo de limpiar, van a limpiar a varias generaciones, de limpiar a muchas generaciones de jóvenes, sobre todo varones, que no encuentran lugar en el espacio social y en los campos de trabajo. Entonces, de alguna forma, esta necropolítica envuelve tanto a las mujeres a través del feminicidio y otras cuestiones, pero también a los varones, y la importancia de colonizar el género pues es tener noción de cuáles fueron los pactos, cuáles eran los términos del pacto y cómo no se están cumpliendo. Y entonces es una invitación, por supuesto, a hacer una desobediencia crítica de género y a construir otro tipo tanto de feminidades como de masculinidades. No es solo problema de los varones, pero también es problema de nosotras. El feminismo ha hecho mucho trabajo, o más bien los feminismos han hecho mucho trabajo desde hace mucho tiempo. Por eso igual a lo mejor muchas de nosotras no estamos tan en crisis, pero les toca también a los varones hacer un trabajo de reflexión crítica y de alguna manera desengancharse de la cultura del androcentrismo, para darse cuenta de que si se construyen alianzas en común, podemos obviamente no solo deshacer el género como una fiesta queer, sino deshacer el género para desnecropolitizar la vida, ¿no? Y esa es la propuesta, pensemos en deshacer el género para desnecropolitizar la vida. Ya se me acabó el tiempo y el texto es mucho más amplio y está mucho mejor explicado, pero me gusta como contarlo, que creo que es más ágil. Entonces, bueno, pues muchas gracias y voy a escuchar a las demás compañeras. Ahora quisiera presentarles a Violeta Luna, de México. Ella es actriz, artista de performance y activista, y explora en su trabajo la relación entre el teatro, el arte de acción y el compromiso social. Trabajando en un espacio multidimensional que facilita el cruce de fronteras estéticas y conceptuales, Violeta utiliza su cuerpo como territorio para la problematización, el cuestionamiento y el comentario relacionado con fenómenos sociales y políticos. Nacida en la Ciudad de México, Violeta obtiene su licenciatura en actuación en el Centro Universitario de Teatro, en la UNAM y en la Casa del Teatro. Ha presentado su trabajo y conducido talleres extensamente en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa. Con ustedes, Violeta. Performance art o arte acción, como se le denomina en Latinoamérica, ha sido un espacio de resistencia donde se cuestiona y reflexiona sobre fenómenos sociales, políticos, así como también sobre la temática de género e identidad. Un espacio en constante construcción, donde queremos articular, deconstruir y vivir el género de manera distinta, libre e inclusiva, en contraposición a las categorías binarias y heteronormativas de lo masculino, femenino, construidas desde la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino y no desde la inclusión y la equidad. Por medio de modelos de conductas codificados desde el poder, se ha reducido tanto lo femenino como lo masculino, sosteniendo como diferencia sexual biológica a categorías definidas por las formas
y funciones del cuerpo aceptables por el sistema, que en suma nos remiten más al arraigamiento de estereotipos que a la posibilidad de definirnos libremente. El acto performativo nos permite echar abajo, desde lo simbólico, los mecanismos de fabricación cultural puestos en práctica por incontables generaciones a través de códigos específicos de comportamiento, moralidad y de cómo ser en sociedad, y abordar otros desde la imaginación y la praxis creativa. Bueno, yo trabajo con el colectivo interdisciplinario La Pocha Nostra, que funda el artista mexicano Guillermo Gómez Peña, y en el cual hemos trabajado en el espacio creativo desde la marginalidad, siguiendo principios antropológicos y utilizando técnicas como dioramas vivientes. Parodiamos ciertas prácticas de representación que se originan en la época colonial, incluyendo a los tableaux vivants etnográficos. Y bueno, de alguna forma nosotros partimos que nuestros cuerpos son territorios ocupados y por lo tanto nos exhibimos como artefactos humanos, especímenes de estudio, y de alguna forma buscamos que a través del performance estos tipos, digamos, caigan por su propio peso, ¿no? Es descolonizar nuestros cuerpos y hacer evidentes estos mecanismos descolonizadores de modo participativo con el público, con la esperanza de que ellos lleven esta mirada crítica a otros ámbitos de su vida, ¿no? A través de la interactividad y de las acciones. Acá estamos en un espacio público en el metro de la Ciudad de México, donde estamos expuestos en vitrinas con estas identidades híbridas y algunas veces la posibilidad de que el público pueda interactuar, ¿no?, con nosotros. Me llama la atención la centralidad de los espacios performativos, verdaderos sitios de construcción de la sexualidad tradicional que nuestra cultura crea para corporalizar y así legitimizar socialmente estos principios. Tomemos a modo de ejemplo los concursos de belleza como espacios escénicos donde los ideales del cuerpo femenino cambian con el pasar del tiempo, adaptándose a las categorías o formas representacionales de un determinado momento, pero donde la objetivización propia de ser mujer se manifiesta como una constante. En estos tiempos, para ser una ganadora de esos concursos, no solo basta con ser bella, como lo define la mirada masculina del momento, sino que también hay que demostrar ser inteligentes o tener talentos o habilidades especiales para disimular esta objetivización de acuerdo a las correcciones políticas del momento. Paradójicamente, al ser subordinados estos al atractivo físico, se hace de la ocasión literalmente un espectáculo donde en última instancia a las mujeres se les denigra y humilla. Desde el performance art nos preguntamos entonces qué es lo que estas mujeres aspirantes a Miss Universo están representando en estos rituales culturales sobre el género. ¿Cuáles son los modelos que se establecen en el imaginario cultural cuando se le coloca su corona de reina al aspirante al título que llegó a lo máximo por medio de múltiples cirugías plásticas que en sí mismas ponen en evidencia la artificialidad de lo procedido? Se hizo una encuesta de mujeres estudiantes universitarias inglesas donde 2/3 de ellas aseguraban que no les importaría trabajar de modelo o lap dancer para conseguir dinero. Agregaban muchas que eso no lo veían como algo que los denigrara, sino que todo lo contrario, como que algo que las hacía sentir más seguras. Para la cultura del pop de Oxford y Cambridge, el modelo cover girl ha superado el pensamiento feminista. Quizá lo que dice la encuesta inglesa es que asumir un rol femenino o masculino no es solo una representación de nuestra identidad, sino que también una estrategia de poder. El performance art centra su atención en estas dinámicas
y articula una contranarrativa a los discursos del poder, cuestionándolos, subvirtiéndolos, poniéndolos en tensión con la realidad y por sobre todo permitiéndonos crear nuestras propias nociones del cuerpo. Creo que eso es bien importante, ¿no? Lo que hablabas ahí, y de los roles sociales de género. En el performance art se considera el cuerpo del artista como el principal soporte de su trabajo, o sea, este mapa conceptual, digamos, este mapa físico donde uno puede crear sus propias cartografías y que en sí mismo es sujeto y objeto, ¿no? En la acción, es el significado y el significante de la obra. A través del performance art, el cuerpo femenino se convierte en un sujeto transgresor de los roles que le han atribuido. Es un sitio de diferencias que acepta la otredad, que asume y expresa su posición y sus vivencias dentro de un contexto social e histórico determinado, pero apuntando a la posibilidad y realización de imaginarios multidimensionales. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, voy a tomar un poquito de agua porque ese síntoma es cuando... Entonces, bueno, acá en esta foto tenemos a Guillermo, digamos, en estos dioramas, con estas identidades híbridas, ¿no? Mestizas, en donde invitamos al público, ya sea a identificarse, desidentificarse o a ser parte, digamos, de estos... perfecto. Ok. Bueno, el ejemplo que les quería... También hacemos especie de pasarelas, ¿no? Creando diferentes identidades. Bueno, este trabajo de vírgenes y diosas, que colaboré con la artista Rakini Devi, una artista india, donde hablamos sobre, digamos, tomamos íconos de la religión católica y en mi caso de la iconografía azteca, Rakini de la iconografía india, en donde nos interesó recuperar a estas diosas con identidades tanto femeninas como masculinas e inclusivos, zoomorfas, como la diosa de la tierra Tlaltecutli, que no solo nutre y da vida, sino que también es una diosa feroz que puede matar para mantener el equilibrio. Entonces acá vemos digamos, también este eclecticismo, ¿no? A través de la imagen también como una canva en donde podemos articular, dibujar, intervenir. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos? Otro ejemplo que me gustaría compartir es el trabajo de NK Acción para un Performance en Maíz, que es una reflexión sobre el maíz transgénico y sus desastrosas consecuencias para la vida y la cultura, donde intento expresar la realidad de la fuerza de la mujer indígena latinoamericana, protectora del maíz, rechazando la falta de visión de dependencia o pasividad femenina. En nuestros pueblos las mujeres representan la mayor parte de la fuerza del trabajo en el campo y son también las custodias de la seguridad de semillas, de su diversidad y de su calidad. Las mujeres también son las principales depositarias y diseminadoras del conocimiento acerca de los métodos de procesar el alimento de alta calidad nutritiva. Esta mujer, como muchas en toda Latinoamérica, no solo luchan por darle de comer a su comunidad, sino que lucha para que mantenga y crezca la memoria cultural de toda su gente. Aquí tenemos algunas imágenes en donde digamos, este cuerpo de mujer se va transformando en esta identidad medio cyborg, ¿no? En el performance art, el cuerpo femenino no solo se transforma en una zona liberada para la creación, sino también para la reinvención del concepto de género dentro de contextos inclusivos, donde no se generaliza lo femenino desde conceptos prefabricados, sino que se particulariza y se presenta una mujer determinada con sus diferencias, su propia biografía, las cuales son la base de su discurso creativo en relación dialéctica y participativa con el público, creador último de significados. Creo que ya
hasta ahí, ¿verdad? Porque, bueno, tenía algunos otros ejemplos, pero ahí... Bueno, este proyecto de colectivos secos y mojados habla, cuando hablo digamos, de hablar de historias específicas de mujeres, acá tomamos la historia de Rosa Molina, madre del músico del colectivo de David Molina, la cual narra cómo ella sale de El Salvador en la época de guerra y llega y hace su cruce, ¿no? de forma muy violenta para llegar a Estados Unidos, y posteriormente pues crea un espacio de seguridad para, no solo para su familia, para que salgan de El Salvador, sino también para muchos otros inmigrantes. Acá de alguna forma yo en esta imagen, o sea, hablamos sobre el cuerpo del inmigrante, digamos, como este cuerpo que está estigmatizado y que solo se le ve como una herramienta, un cuerpo del trabajador, y se le quita, digamos, esta posibilidad de un ser creativo. Entonces acá le pido al público que me coloquen unos sellos, y ellos, o sea, el público está en la posibilidad de querer participar o no, pero los sellos dicen criminal, ilegal, todas estas palabras que estigmatizan ese cuerpo del otro, no el cuerpo del inmigrante. Es un tríptico. En la segunda parte se habla cuando ya esta inmigrante tiene que pasar por todas las, digamos, las redadas, todas estas que hay, ¿no? Ya todas, digamos, las redadas que existen en Estados Unidos cuando tú eres un inmigrante indocumentada, y que uno va interiorizando, digamos, en el cuerpo. En esta parte 3, Sueños y Ausencia, se hablaba sobre la binacionalidad, pero también sobre estas identidades fluidas. Invitamos se me van los nombres en medio de tanta... a Eduardo Palomo, a Norma García y a Susana Parra. Norma García ella sale de Colima, de México. Ella es lesbiana y pide asilo porque pues, bueno, las circunstancias en Colima eran muy complicadas para ella. Susana es una transgénero de la comunidad latinas, y Eduardo Palomo es un jornalero. Entonces para nosotros era importante, digamos, una de las características de mi trabajo es trabajar en comunidades. Entonces era importante poner no solo las historias de ellos, sino facilitar el espacio para que ellos estuvieran presentes, digamos, compartiendo sus historias. Gracias. Acuña, más conocido como Frau Diamanda, traductor, intérprete, bachiller de la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma, artista visual, autodidacta, drag performer, curador independiente, mezclador cultural, DJ, escritor, visagista y eventual actor-actriz. Se especializa en arte transgénero y performance multimedia. Creador de Frau Diamanda, irónica creación de un personaje insólito, un auténtico símbolo paradigmático del glamour corrosivo que recurre al maquillaje y al vestuario, a la fotografía y al video, a la acción y al souvenir fetiche para dotar progresivamente de verosimilitud al simulacro. Frau Diamanda, con ustedes. ¿Qué tal? Me llamo Héctor Acuña y bueno, gracias por la introducción, pero creo que ya me resulta un poco obsoleto definirme como artista audiovisual autodidacta. Prefiero ahora repensarme como un paria del género, como un paria sexual y como un paria social. Y bueno, y más adelante no sé en qué me voy a convertir, pero soy ferviente devoto del concepto de identidad mutante. Ahora solamente quiero hablar de dos trabajos míos muy centralizados. Y uno de ellos, en estos 15 años que vengo ejerciendo el trabajo de artista transgénero en este país,
tiene que ver mucho con mi lado más politizado, porque generalmente de repente muchos piensan que la drag queen está relegada solamente al sistema de divertimento homosexual de Lima, y bueno, la idea es que tratar de sacarlas del gueto un poco, ¿no? En el año 2007 creé un personaje. Bueno, Fraudiamanda ya de por sí es el personaje, es un objeto performático que vengo manejando ya hace cierta cantidad de tiempo. Pero lo interesante del objeto de arte de mismo, que ya tiene un nombre de por sí y a veces nos sobrepasa como ente, es que todo el tiempo va mutando, ¿no? Es como, me gusta compararla con ese dibujito animado con el demonio de Tasmania, que todo el tiempo gira histérico y se devora todo y lo deglute y te vuelve un producto nuevo. El año 2007 creé un personaje a partir digamos, como yo no trabajo mucho la teoría, yo trabajo más las cuestiones como las imágenes que se me vienen a la memoria, las cuestiones que se me quedan impresas. Trabajo mucho en cuestión tengo una cultura mucho del videoclip de los 80s, tengo una cultura también mucho del cine y de la literatura. Entonces lo que trabajo son imágenes, y algo que me impactó mucho fue esta imagen justamente. Es una campesina ayacuchana, rondera, que tuvo que asumir el papel masculino en los años 80 en la Sierra de Ayacucho, donde obviamente se inició sobre todo la guerra interna entre las fuerzas del Partido Comunista, tanto de Sendero Luminoso como del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y las fuerzas del orden del gobierno de turno. Quería darle un matiz distinto a partir al personaje que iba a crear a partir de esta imagen que me conmovió mucho, ¿no? Y lo que creé fue esto, una especie de hibridez entre la rondera campesina, un terrorista o un terruco, como se le llama despectivamente al practicante de tendencia izquierdosa o comunista y senderista, y al drag. Entonces lo que podía haber partido de una propuesta más, digamos, tirada al glamour de la chola chabuca, pero quería darle un poco más de énfasis tirando hacia el lado más grotesco y abyecto, porque como drag, si bien es interesante que como el cuerpo drag puede manejar desde un sistema o parámetros de glamour, de belleza, de racialización también obviamente, y de cuestiones de género y raza y clase. Lo interesante es salirse de ese enfoque y buscar nuevas formas, y yo he encontrado esas formas imprescindibles en mi trabajo en lo abyecto, en lo sucio, en lo pervertido. Y me interesaba toda esta estética del terrorista por justamente esta cuestión del pasamontañas, muy relacionado también con la cultura del sadomasoquismo, el fetichismo que manejo desde hace bastante tiempo. No sé si es esto. Sorry, Bueno, en el año 2007 creé este personaje que lo llamé Transversiva Post-Andina Revolucionaria, donde investigué un poco, aparte de esta imagen de esta campesina rondera que había encontrado en la revista o en medios de prensa, en los 80s con mi madre solía llevarme a un mercado, recuerdo mucho, en San Martín de Porras, que se llamaba Caquetá, que ya no existe, y pasábamos por la zona donde vendían esta ropa, esta indumentaria de provincia o de la sierra, ¿no? Y de alguna manera todas esas imágenes se me fueron quedando, sedimentando en la memoria, y propuse esto. Lo interesante del asunto es que cuando empecé a investigar en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hay el caso de los ronderos masculinos, los hombres campesinos que tuvieron que tomar las armas para poder defender a su comunidad, no solamente luchando ya contra digamos, las fuerzas de Sendero Luminoso y del MRTA, sino también haciendo un trabajo contra el propio gobierno de turno. Entonces estos comuneros se vieron forzados a tomar las armas para empezar a defender la comunidad. Pero ¿qué sucedió? Los hombres poco a poco fueron siendo eliminados y quedaban las mujeres, y nadie habla de esto. Digamos como que la
la imagen de la mujer rondera quedó de algún modo desplazado, y esto me interesaba. No solamente por el lado digamos, de reivindicar de alguna forma lo femenino, o de algún corte de pensamiento feminista, sino lo que me interesaba era esta cuestión de teatralizar el cuerpo de la mujer que deviene macho guerrero. Y eso es lo que trabaja mucho en drag. La estética drag maneja estas cuestiones del doble sentido, del doble aspecto, del doble curso, de lo masculino y lo femenino mezclado a dosis diversas, y llevarlo a niveles de teatralización o de digamos, de abyección. Entonces me interesaba mucho esta idea de teatralizar el cuerpo de esta mujer campesina que tuvo que dejar a los hijos, que tuvo que dejar a la familia y coger las armas y ser entrenada y volverse un macho guerrero y adoptar posiciones masculinas, obviamente. La performance gira en torno mucho al vestuario. También utilicé vestuario de las zonas más, una de las zonas más diezmadas por la guerra interna, que fue Ayacucho, bueno, también la zona de Junín y cierta parte de Ceja de Selva. Y pues las acciones que hacen la... No puedo. Aquí, acá, aquí. Ok, Esto. ok, ya, no. ¡Salta! No. Ah, me equivoqué yo. Ya, ok. Ahora sí. Acá, ok. Ya, bueno, entonces creé el personaje en el año 2007 y se convirtió en un work in progress, ¿no? Un trabajo en proceso, y cada vez como que va mutando el personaje, voy como saltando de una región diezmada a la otra, y este personaje obviamente feminizado, feminoide, va adquiriendo rituales también muy llevados a la cuestión de lo paramilitar y los ejercicios de masculinización. Bueno, estas son imágenes del año 2007. No, esto es del 2012. Como les digo, es un trabajo en proceso, y es muy interesante porque como artista drag o artista transgénero me interesaba no solamente, digamos, empezar a investigar sobre la propia realidad de mi país, ¿no? Y en ese sentido encontré esta historia que me calzaba perfecto para lo que quería proponer como artista transgénero, y relacionando mi trabajo, mi cuerpo con esta realidad que realmente había acontecido. Bien. Para cerrar, otro trabajo que tengo también data del año 2007, es un work in progress también que llamó Por No Poder. Desde el año 2007 vengo trabajando abiertamente el concepto de pospornografía. Es interesante porque a partir del año 2001-2002 que empecé a hacer cosas abiertamente en escena, allá en espacios, digamos, como el circuito de música electrónica de Lima, con mi primera banda Jardín, tenía un espacio dentro de estos conciertos donde estos chicos que hacen música analógica experimental me daban cabida en sus conciertos para yo diseñar una performance. Y yo, como les digo, yo consumo pornografía, me gusta mucho la pornografía, y mi lenguaje visual también está muy marcado por el videoclip de los 80s. Entonces, para mí fue algo natural montar en escena cuestiones abiertamente sexuales. Mi etapa con Jardín, del año 2002 al 2004, las performances que diseñaba eran abiertamente post-porno, y yo no sabía que estaba haciendo post-pornografía. Más adelante accedí a la teoría de lo que implica el post-porno y todo este rollo, que es muy interesante porque se ha ido, digamos, a partir de un sprinkle de los 80s hacia adelante, se ha ido desarrollando y saltando obviamente del primer mundo a Latinoamérica. Desde el año 2007 vengo manejando este trabajo work in progress que se llama Por No Poder, donde voy reelaborando o buscando a partir de mi propia sexualidad, a partir de mi propio cuerpo, objeto laboratorio, nuevas formas de placer no penetrativas,
no genitalizadas y prácticas, digamos, llevadas a exploración de placeres diversos, utilizando el fetichismo, el sadomasoquismo, digamos, experimentando todo el tiempo con mi propia sexualidad como un cuerpo abierto, ¿no? Lo interesante de todo caso de empezar a trabajar con la pospornografía es que mucha gente que trabajamos porno a nivel latinoamericano o a nivel mundial es bien curioso porque ya todos nos rastreamos a través de las redes, ¿no? Estamos muchos conectados en el Facebook y algo muy interesante del posporno es que no es nada cerrado, no es un concepto cerrado, es algo absolutamente una plataforma abierta y todo el tiempo nos estamos feedbackeando y enviándonos material y creando teorías sobre la marcha, desde Annie Sprinkle, desde Beatriz Preciado, desde Ron Athy, en Latinoamérica Leche de Virgen Trimegístola, Fulminante en Colombia, XXX, un montón de gente que está trabajando la pospornografía y a mí me parecía importante que en Perú empecemos a trabajar el posporno abiertamente y conchudamente. Bueno, a partir de esta generación de lazos a través de las redes, creé empecé a amasar, digamos, una colección de material cedido cortésmente por todos esos artistas que estamos en las redes y a partir del año pasado, del año 2014, estoy manejando un festival posporno, que es el primer festival de pospornografía en Perú, se llama Pornífero, y el viernes 21 de agosto estoy presentando la 5ª edición y es interesante porque este festival ya va tomando su propia lógica. Cada edición va tomando una temática distinta porque debido a la gran cantidad de material que voy recibiendo, cada edición toma una lógica propia. Por ejemplo, la primera fue la introducción a la pospornografía, siguió el pornoterrorismo, siguió la prostitución como activismo, luego el fetichismo y ahora estoy tomando mucho, la 5ª edición versa sobre el obsceno. Y bueno, me encuentran en Facebook como Freud Demanda y bueno, gracias. Antes de pasar a conversar entre todos y de algunas preguntas que pudieran surgir, yo quería hacerles algunos comentarios a partir de lo que habían estado presentando, ¿no? Me parece muy sugerente todo lo que habían estado mencionando en torno al cuerpo. Y estaba pensando, por ejemplo, a partir de lo que estaba planteando Sayak, sí, en muchos países ya pasaron, en el Perú también, en la celebración de los bicentenarios. Y en el marco de los bicentenarios, todos estos temas que están abordando ustedes en torno al cuerpo, a cómo vivir el género, cómo se están planteando estas diferencias, lo que tú estabas planteando, Héctor, de identidad mutante, por ejemplo, ¿no? O de cómo estos imaginarios sutiles o estas narrativas han ido construyendo un modelo de nación y cómo nosotros podemos darle vuelta a estas narrativas a partir de la performance, de la investigación, del activismo, de ahora en adelante, qué es lo que ustedes estarían pensando, por ejemplo, en torno a eso. Bueno, pues gracias por la paciencia, por la asistencia y también por las preguntas. Pues yo vengo aquí un poco de incógnito también, ¿no? Vengo de académica, pero me moría un poco de la envidia porque también me atrevo a veces a hacer performance y entonces escuchaba a las compañeras y también me quedé pensando en la importancia de la articulación entre lo que se dice desde las academias, pero también lo que tiene que ver con la encarnación, ¿no?, de las disidencias y no solo a nivel teórico. Entonces también soy gran aficionada del posporno y ciertas cuestiones. Yo no hago posporno, pero sí estoy muy cercana al movimiento y también conozco el trabajo de la Pocha Nostra pues bastante bien por Guillermo, pero sobre todo pensaba, y creo que desde ahí la propuesta que yo traigo es desde un lugar que también creo que tiene mucho sentido en los discursos, pero luego ya en la realidad creo que no todo el mundo, bueno, y aquí las fronteras son también complicadas, pero la frontera aquella última del norte, donde termina Latinoamérica o empieza el sur, no sé, cualquiera de las dos cosas, pues tiene
tienen una realidad pues muy distinta a lo mejor lo que podríamos representar en este momento con palabras. No sé si todo el imaginario que hay en torno a esa frontera, no sé si aquí llegue en el Perú, quizá a otras fronteras más como la de España, que es hacia donde se migra, ¿no? Desde aquí, pero creo que como esta cristalización de todos estos discursos históricos así de 5 siglos y los espacios, ¿no? El sur, el cuerpo, el territorio, la colonización, la sexualidad, la raza, convergen como en estas prácticas, no solo la del performance, que me parece que esas imágenes llegan como de manera muy certera a cualquiera de nosotros, y también esas críticas, pero sí me interesa como para conocer la historia, pues para un poco desandarla e inventarla desde otros lugares, no desde la idea de un origen mítico que haya sido racial pero no patriarcal, sino desde el hecho de que, bueno, partiendo de lo que dice Julieta Paredes, del entronque patriarcal que ya había aquí, ¿no? Un patriarcado quizá de baja intensidad, junto con el otro que lo dinamitó y que lo hizo mucho más fuerte, pero que nos toca a nosotros hacer en este momento, y cómo estas prácticas, ¿no? Incluso desde el posporno o desde el transfeminismo o desde la teoría queer, estamos pensando no solamente en lo que decía al final de mi presentación, no es solamente una fiesta de cuerpo, drogas, sexo y rock and roll, que también puede ser, claro, ¿no? O sea, bienvenido incluso, pero también tiene que ver con un espacio de sostenibilidad de la vida y de enunciación desde otros circuitos que no son excluyentes con estas cuestiones, que sí me parece que la izquierda más tradicional a veces es muy capacitista, muy putófoba, muy contra lo homosexual, y creo que pues este tipo de disidencias también son parte de las revoluciones posibles para hacer una revolución total y no solamente una revolución machista, ¿no? Me refiero a, cuando hablo de decolonizar el género, voy a rápido dejar el micrófono, pienso ahorita en estos procesos tan importantes, tan interesantes que se están dando en Bolivia y en Ecuador, pero uno de los problemas que yo veo que es muy evidente es el machismo de Rafael Correa y su negativa a que las mujeres puedan gestionar sus cuerpos y no les permite abortar, ¿no? Entonces eso me parece que si decolonizamos, lo decolonizamos todo, ¿no? También decolonizamos el género y también decolonizamos el machismo, y también ponemos fuera de nuestras fronteras o expulsamos el machismo o la homofobia de Evo Morales, ¿no? Cada vez que quiere probar un punto, pone a un homosexual como si fuera el homosexual es occidente y el macho real es el macho boliviano. Entonces creo que ese tipo de cuestiones no pueden converger con un espacio de revolución total y de decolonización. Todos los espacios van juntos y no podemos permitirnos pues pensar que una opresión es insoportable y que las otras están llenas de poesía porque le toca sufrirlas a las mujeres, a los homosexuales o a los cuerpos no normativos, ¿no? Quiero incidir sobre esta cuestión de la decolonización primero desde repensarnos como entes. O sea, lamentablemente cuando uno dice Perú, es Lima, Perú se reduce a Lima, o la gente que viene de fuera obviamente pasa por Lima por el aeropuerto y se larga al Cusco. Entonces para mí era importante como artista drag, que lamentablemente también lo vuelvo a incidir en este sentido, de que el drag estaba relegado a como una imagen glamorosa y solamente tiene que estar sometido al gueto homosexual y no puede ser gay. La idea era justamente la performance que hice con Transversiva, era indagar un poco más, investigar un poco más sobre esta cuestión abyecta y casi monstruosa de esta mujer, ¿no? Campesina, que se ve obligada a tomar las armas, y descentrar sacar un poco también mi mirada limeña, ¿no? Entonces empezar a investigar en cuestiones realmente que nos han afectado como país, y empezar a buscar en unos referentes distintos, ya no digamos pues la diva Madonna o Britney Spears o lo que fuere, sino realmente el cuerpo de la mujer mismo, que siempre ha estado ahí, y es como un rendirle homenaje, ¿no? El artista drag lo que hace es desde una parodia, desde una visión posfeminista o qué sé yo, o lo que fuera, o una contradicción al mismo cuerpo subvertido que propone, desgenerizado o contragenerizado, donde lo masculino y lo femenino se mezclan dosis diversas.
Entonces lo interesante como artista transgénero en ese sentido era empezar a buscar otras formas de identidades femeninas que no fuera la típica mujer limeña occidentalizada, blanqueada o higienizada, ¿no? Entonces me interesaba mucho este rollo de empezar a dirigir mi mirada hacia otras formas identitarias que no fueran las, digamos, las predominantes en el cuerpo de mujer limeña, obviamente, no limeña igual equivale a peruana. Y bueno, y con el postporno también, lo interesante también de la descolonización en ese sentido es que también partimos que el mismo concepto de colonización solamente nos dice que lo masculino debe ser ligado al pene y lo femenino a la vagina. Y a través de la postpornografía y del mismo sistema de la industria pornográfica, lo que se puede hacer es darle la vuelta al asunto, ¿no? Por fin, los cuerpos que no somos heterosexuales o heteronormados podemos empezar a diseñar narrativas propias para buscar nuestro propio placer y arrancarle de las manos del capitalismo a la pornografía. La pornografía también es una forma de sumisión de los cuerpos, ¿no? Porque nos está proponiendo que el deseo va en una sola dirección. El deseo es solamente masturbatorio, el deseo es solamente penetrativo, y no es así. Nuestra identidad y nuestra sexualidad es plástica, siempre está en movimiento. Ya les dije, les gustó mucho el concepto de ente mutante. Bueno, pues para mí, digamos, todas estas posibilidades que vemos de cómo nos definimos, ¿no? Y las posibilidades abiertas, me aparecen varios retos, ¿no? Yo soy mexicana y estoy viviendo en Estados Unidos, en San Francisco, y automáticamente, bueno, mi cuerpo y mi obra ya tiene un lugar, me ponen en un lugar. Y desde ese lugar a mí me interesa accionar como latina mexicana, en donde hay mucho trabajo que hacer en las comunidades latinas. Quiero contarles de un caso. Si bien San Francisco es una ciudad en donde se han generado todos estos movimientos, también tiene sus contradicciones en nuestras comunidades. Galería de la Raza es un espacio de arte chicano y siempre ponen varios trabajos de artistas. Recientemente, hace un mes, pusieron un mural del colectivo Maricón de Los Ángeles, del artista Manuel Paul, y en donde presentaban 3 escenas, ¿no? Unos hombres besándose, un hombre que no sabemos, bueno, se ve que es hombre, y unas mujeres besándose, un poco con la estética de Lowrider, ¿no? Con los cuerpos tatuados y demás. Entonces ese mural fue 3 veces vandalizado, ¿no? Primero le pusieron spray, pero curiosamente nada más a las figuras de los hombres besándose. Posteriormente lo limpiaron y volvió a aparecer pintado de rojo y negro, ya también las mujeres besándose. Pero tampoco, nunca apariencia de hombre, ¿no? Porque no sabían que era un transgénero, ¿no? Sino que ellos lo visualizaban. Digo ellos porque lamentablemente quien comete estos actos es la comunidad latina, los mismos latinos. Al final, bueno, pasó ya grave, se tipificó como crimen de odio porque quemaron parte del mural, ¿no? Entonces se hicieron varias mesas tratando de articular y cómo pensar en transformar desde la base, digamos, desde los jóvenes, esa apertura a estas nuevas formas de concebirse dentro del género, ¿no? Entonces, los retos que se tiene ahí es precisamente con nuestras comunidades
como ya lo mencionaba Sayak, no venimos de estos temas así, patriarcados machistas, muy arraigados en el cuerpo, en donde no concibimos otra manera de articular y en donde ellos dicen nos están arrebatando un espacio que hemos ganado. O sea, los mismos, digamos, chicanos o la misma raza que ha generado esos espacios de arte, están diciendo no, nos están quitando ahora los espacios, ¿no? Entonces, creo que parte del trabajo que realizamos, y no solo con la Pocha, sino bueno, yo hablo desde mi trabajo con las comunidades más vulnerables, en este caso mujeres latinas, todas ellas de manera indocumentada en San Francisco, en donde no solo están violentados, digamos, por ser indocumentadas, sino que también vienen de contextos muy violentos e inclusive ahí mismo, ¿no? En el lugar se les violenta porque, bueno, ya sea se dedican a trabajos como limpiar casas o cuidar niños, pero siempre están amedrentadas de que si no tienen papeles o expuestas, digamos, a abusos, ¿no? Entonces parte de mi trabajo, digamos, es seguir generando estos espacios, pues, de reflexión y de cuestionamiento, ¿no? Algo sobre el performance art. ¿Es necesario que sea grotesco? Es algo que nota de todos los trabajos que se han expuesto. Tienen a lo grotesco, a lo que mucha gente considera vulgar, a lo chocante. ¿No se puede hacer un performance art un tanto más amigable, menos cargado, menos violento, por falta de una mejor palabra? Una pregunta que tenía, que de repente es más un reto para los que trabajamos en performance, es que siempre donde presentamos el trabajo, sea un museo, un concierto, un teatro, le da como un marco de seguridad al público, ¿no? Como que acá vengo, veo lo raro, lo extraño, ¿no? Y de ahí, pero está protegido por este marco de lo que llamamos, no sé, no depende de la institución. ¿Cómo ustedes manejan para justamente que ese marco no sea tan estable, ¿no? Que se desborde un poco estas nuevas subjetividades, que el espectador, el público pueda pensar de que esto no solo ocurre dentro del performance, sino que se puede desbordar de alguna manera, ¿no? Bueno, en relación al performance art, que puede ser bonito o no, el género es performativo, todo es performativo. Entonces ahorita hacíamos el chiste de que las telenovelas son performance, no todo lo que se representa es performance. Entonces yo creo que si nos movemos al terreno quizá de lo simbólico y de lo poético, yo creo que se expresa de mil maneras, ¿no? O sea, no podemos poner estos parámetros de que si es bonito o si es feo. Es provocador, y lo provocador siempre es choqueante, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con una cuestión, propuestas muy personales, ¿no? Yo personalmente como artista, a mí me gusta mucho lo sucio y lo pervertido. Entonces mis propuestas pueden ir dependiendo del espacio en que me maneje, que justo también quiero llegar a lo de los espacios protegidos de alguna manera para artistas, es a través de esa propia experimentación de mi ser más perverso, puedo salir de estos espacios sobreprotegidos para artistas como museos, galerías o lo que fuere, e intervenir la calle. Ahora, un espacio nuevo que también se ha abierto desde cierto tiempo también son las redes sociales, ¿no? Entonces ya están los digicuerpos, ¿no? Los cuerpos abyectos monstruosos digitales que también puedes empezar a infectar la señal. Lo digo en una canción de mi banda Traca Robótica. Entonces, y sobre los parámetros de belleza, pues nada, pues puedes irte a ver teatro, puedes ver pornografía bonita, puedes ver una telenovela bonita, aprender televisor y ves los realities bonitos, y si quieres ver arte fuerte, pues te recomiendo que no veas lo mío.
Y bueno, pese a que no me preguntaron, pero como lo voy a contestar porque también hago performance, también habría que pensar que cuáles son los parámetros que cada uno de nosotros tiene, ¿no? O sea, quizá yo no sé qué consideres bonito o no abyecto. O sea, la pregunta también es de ida y vuelta y creo que es muy válido, sí, porque hay veces que uno dice, bueno, eso me violenta. La pregunta es ¿por qué? Y también qué consideramos abyecto o qué consideramos violento, un cuerpo vestido de indígena o con una pasamontañas, que podría ser Héctor o Frau Amanda, pero también podría ser una mujer zapatista o una mujer aquí peruana. Entonces eso nos parece violento, o el hecho de que no estén siendo penetrados los cuerpos por donde tendrían que ser, sino que te están penetrando una oreja o estás jugando a cualquier otra cosa. No, yo creo que un poco también mover un poco o patear un poco el tablero en el sentido de qué nos resulta violento, y es una pregunta para nosotros mismos, ¿por qué? ¿Por qué no? También tiene que ver con el gusto, pero bueno, acuérdense que el gusto pues es también un adiestramiento de clase muy metido ahí con calzador, pues por las tradiciones occidentales. Y la otra es, aunque no me lo preguntaste cómo hago performance, mi trabajo de performance tiene que ver con justo hacer el trabajo en el espacio público, no en las galerías, y los performances que hago duran entre una semana y un mes, y hacer mi vida cotidiana a través pues, de esta incorporación prostética o tal, ir a la universidad, dar mis clases o ir a cualquier sitio, al mercado, a la compra, lo que sea, de esta manera, ¿no? Entonces poniendo una pregunta en el espacio y estando en un lugar no protegido, causando por supuesto a veces inquietud, a veces risa y a veces pues preocupación o causando preguntas, que hay gente que se acerca y pregunta qué está pasando. Entonces también como ese espacio para abrir el diálogo, creo que más allá, y ese es lo que a mí me interesa cuando hago trabajo de performance, es eso, ¿no? Como pensar en romper un poco el marco de la visualidad tradicional y que la gente se pregunte por qué simplemente una cuestión tan pequeña como una mujer barbuda, que es regularmente alguna de las performances que he hecho por mucho tiempo, que llevo barba del mismo color que el pelo, les causa tanto impacto, ¿no? Porque igual supongo que tendría que estar en un circo y no en comprando plátanos al lado del señor que está llevando su mandado, no sé, pero también esta cuestión de poner esos espacios de fisura, porque a veces la realidad pues es mucho más performativa y bueno, en realidad todo el tiempo está siendo performativa, pero y nos cuestiona constantemente. Entonces un poco la pregunta es de ida y vuelta. Y la otra, el espacio de seguridad, creo que también es necesario, ¿no? Para poder meter ciertas cuestiones que sabes que igual en el espacio público pues te van a cagar a patadas, o sea, también es que un poco esa mediación de cómo podemos presentar ciertas cuestiones y cómo no podemos presentarlas, pero a mí sí me interesa el espacio público. Gracias. Sí, ¿no? Subvertir un poco la normatividad, subvertir la normatividad de esos espacios, ¿no? En donde y también revelar esa normatividad, ¿no? Porque finalmente nosotros como seres, ¿no? En nuestra cotidianidad somos parte de eso y lo normalizamos, ¿no? Cuando realmente yo creo que cuando sucede la acción performativa ya consciente, nos damos cuenta de eso, ¿no? Que en cualquier lugar no podemos, digamos, accionar, ¿no? Libremente. Bueno, muchísimas gracias a Saya.